Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acuden a este estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias Darío Ramírez, director de Artículo 19 México y Centroamérica y colaborador, sin embargo, IMX. Gracias Darío por estar aquí, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí y gracias a Daniel Gershenson, que es presidente del Consumidor, integrante del contingente MX. Gracias Daniel por estar aquí, a los dos gracias. Al contrario, un gran gusto. Bueno, ambos han participado en estas horas que han transcurrido en la Ciudad de México en una manifestación que aún continúa, que aún hay situaciones que reportar esta noche en la Ciudad de México. Ha habido también una presencia en Guadalajara de oposición al contenido de la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República, esta iniciativa de leyes secundarias pues a la reforma constitucional que se promulgó el año pasado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esa reforma constitucional, bueno, pues ahora está en esta fase legislativa, donde en el propio Senado de la República hoy mismo hay polémica acerca del predictamen, precisamente que tendrán que discutir los senadores sobre este tema. Hay un conjunto de opiniones y de debates abiertos sobre el contenido de lo que envió Peña Nieto al Senado de la República. Hay voces que afirman que parte de esta iniciativa contraviene directamente el contenido o la letra de la propia Constitución y de la reforma ya promulgada, por un lado. Por otro lado, estas últimas horas se ha enfatizado el tema del Internet, se ha enfatizado el tema de los derechos fundamentales, de la libertad de expresión, de censura previa, de un conjunto de temas que están puestos precisamente a la discusión pública. El día de hoy, a pesar de la lluvia, bueno, pues hubo presencia ciudadana convocada fundamentalmente a través de las redes sociales y de varios hashtags que estuvieron a lo largo del día precisamente promoviendo esta manifestación. Hay, Darío Ramírez, Daniel Gershenson, muchas cosas que decir, pero me parece importante, Darío, sabiendo que en tu calidad de director de Artículo 19 tienes información directa, reciente, de lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Podrías contarnos qué es lo que han podido informarte, qué es lo que tienes de reportes sobre lo sucedido en la Ciudad de México? Sí, bueno, primero, una vez más, reconocer que la Ciudad de México se ha vuelto un lugar peligroso para manifestarse, para tomar las calles, para tomar el espacio público. ¿Peligroso, dices? Peligroso. Yo creo que ya la evidencia nos dice que cada vez hay más violencia por parte del Cuerpo de Granaderos contra manifestantes. Hoy estuvimos en las calles, estuvimos en la calle Reforma, después otro contingente se fue a las instalaciones de la televisora Televisa y ahí fueron encapsulados y hasta ahorita tenemos un registro de ocho personas manifestantes agredidos por la policía, ¿no? Agredidos con los escudos de la policía y 7 personas detenidas. Carlos Brito, dame un momento, Daniel. Carlos Brito, estudiante y parte de esta manifestación, se encuentra en este momento frente a las vallas que se han instalado en la principal televisora del país, en las instalaciones de la principal televisora del país, que es Televisa. Carlos Brito, gracias por tomar esta comunicación desde el estudio de CNN, precisamente hasta las calles, frente a las vallas de la policía que están en este momento de la noche ahí instaladas. Carlos, gracias por estar aquí. Hola Carmen, un saludo Daniel, un saludo Darío. Hola. No está entrando la comunicación directa, pero bueno, en cualquier momento podremos enlazar esta comunicación. Daniel Gershenson, sobre lo que ha sucedido en las últimas horas. Vale mucho la pena desmenuzar las razones por las cuales estas personas y ustedes ahí se manifiestan en estas horas. Bueno, creo que la participación de no solamente los activistas, sino de los usuarios y usuarias de Internet ha sido muy importante, ha sido muy relevante, porque este es un tema que se levantó en redes sociales. Creo que la gente salió a la calle pues para defender lo que hoy por hoy es el único espacio que queda, el foro
que nos permite pues vincularnos para muchos temas, pero sobre todo para cuestiones que tienen que ver con ciudadanía, con el reforzamiento de derechos humanos, con la garantía de que Internet permanezca neutral, de que la libertad de expresión se siga manifestando en este tipo de plataformas. Y pues también está el tema de la privacidad, temas que se han manoseado mucho a nivel legislativo, y creo que gracias a la intervención masiva, globalizada de Internet, que incluso generó una serie de hashtags, como se les llaman en inglés, que fueron tendencia mundial, pues se fue creando, se fue nucleando un grupo cada vez más amplio de ciudadanas, ciudadanos, y se fue creando conciencia de que pues lo que pretende hacer el Senado de la República con esta ley de telecomunicaciones que envía Peña Nieto, contradiciendo en todos los sentidos el espíritu de la reforma constitucional que fue aprobada el año pasado, pues es esta sensación de desamparo y el reforzamiento por parte de la sociedad civil, ocupando un espacio, Carmen, pues que hasta el momento no han ocupado los partidos de oposición. Creo que eso es lo que ha lanzado a la gente a las calles de una manera espontánea, horizontal. Este es un movimiento que no tiene líderes protagónicos necesariamente, con algunos aliados como el actual senador Javier Corral del PAN. También hay presencia de algunos diputados que sí conocen un poquito más de este tema y que están dispuestos y dispuestas a dar la batalla. Pero lo que hemos estado viendo pues a lo largo de todo este proceso, desde que se lanzó la propuesta de Peña Nieto, que es una propuesta totalmente retrógrada, que no tiene nada que ver con las mejores prácticas internacionales, pues lo que hemos visto es cómo la conciencia de esta ciudadanía, en su gran mayoría joven, pues se ha manifestado no solamente con protestas, sino con propuestas muy concretas. Darío Ramírez, ¿ustedes qué analizan? Está muy alto el volumen. ¿No podrían bajar un poco el volumen del himno nacional? Porque está muy alto y estamos aquí en la conversación. Pero bueno, si nos acompaña con menos audio esta conversación al aire, nos vería mejor. ¿Qué es lo que ve artículo 19? Sí. ¿Qué es lo que ve artículo 19 en todo esto? Bueno, a ver, aquí ha habido todo un debate, ¿no? Yo, de hecho, escuchaba tu programa en la mañana y decían, bueno, que el senador ya salió a tuitear Lozano, que ya quitaban lo de Internet. A mí me preocupa que tengamos un país con un presidente que se atreva a mandar una iniciativa así. Yo creo que no podemos obviar, no podemos decir, bueno, pues así lo mandó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el licenciado Castillejos en la Consejería Jurídica. Son dos personas muy perversas en términos de decir, oiga, aquí está una iniciativa que queremos literalmente dar en el punto neurálgico de una sociedad democrática, que es la libertad de expresión. Si eso no lo veamos y decimos, bueno, partimos de que tenemos un presidente que se atreve a mandar eso, pues entonces regresamos a los poderes y a los balances del poder democrático. Y ahí es donde tenemos, ya desde hace muchos años, cómo se ha ido insertando actores de los poderes monopólicos que dejan de hacer el contrapeso democrático de lo que sería un presidente que se atreva a mandar eso. Bueno, el Congreso va a hacer y va a salvaguardar los derechos. A mí me parece que ese contexto en el que estamos revisando la ley de telecomunicaciones, pues ya me preocupa. Creo que lo de Internet, y se ha dicho, bueno, era demasiado, es burdo, es grosero, vaya, nos pone a la altura de Etiopía, nos pone a la altura de Siria, nos pone a la altura de Turquía, de Pakistán, es decir, países donde no se puede presumir ni una incipiente democracia como decimos que tenemos aquí y en este momento. Creo que el artículo 197, fracción sexta, el bloqueo... Déjame un segundito, sí, Darío, para hacer una pausa, detener la conversación y regresar exactamente a los puntos en donde está la preocupación principal. ¿Qué es lo que dice esta iniciativa? ¿Qué es lo que está generando estas preocupaciones? ¿Qué es lo que te hace decir cómo se atreven a enviar una cosa así al Senado de la República? Volvemos con ello.
Bueno, regresamos, Daniel Gershenson, Darío Ramírez, en esta conversación. Estaremos con Carlos Brito en un momento más, pero Darío, estabas a punto de explicar algunos de los elementos principales que contiene esta iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto en lo que corresponde al Internet, en lo que corresponde a derechos fundamentales, y tú has dicho cómo se atrevieron a enviar esto al Senado de la República. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque, y además creo que vale la pena a los televidentes decir que esto nos afecta. Y si esto pasa en México, estoy seguro que va a ser una cadena en América Latina y en otros países donde la tentación es coartar el derecho a la información y la libre expresión. Esta iniciativa, por ejemplo, en el artículo 197, fracción sexta, dice, bueno, vamos a bloquear señales, ¿no? Es decir, estamos en un parte de fútbol, si quieres, ni siquiera una concentración política. Vamos a bloquear señales por razones de seguridad pública y seguridad nacional. A criterio de la autoridad. A criterio de esa autoridad, que tampoco sabemos, puede ser la Marina, puede ser el Ejército. No dice judicial, no, simplemente dice la autoridad. Entonces, ese a mí me parece que es gravísimo. Así no abundaría más. El 189, la geolocalización, ¿no? Es decir, que puedan no solo geolocalizarte, sino intervenir sin otra vez ese contrapeso de la orden judicial. Pues me parece que estamos hablando de Siria, ¿no? Estamos hablando de un gobernante como Assad, ahora un gobernante como Enrique Peña Nieto, que quiere poder geolocalizarte, y argumentan seguridad nacional, secuestros y todo. Sí, pero ahí rompen el equilibrio de las libertades. El 218, 224, 227, 229, que hablan de exactamente el control de contenido, es decir, darle poder al órgano político, que es la Secretaría de Gobernación, y al órgano policiaco, que es la Secretaría de Gobernación, darle esa capacidad para decir, a ver, el correcto uso del lenguaje. Podemos bajar contenido si no están usando el lenguaje bien. Desarrollo de la niñez, unidad nacional, familia. Vaya, no, son cosas que le estamos dando otra vez a un ente tan, difícil de definir entre policíaco y político. Político. Bueno, y nada más anunciar medios públicos, medios comunitarios, competencia real, es decir, entrarle al tema de la competencia para asegurar plataformas donde haya más contenido diverso, donde haya otras posibilidades de, pues evidentemente, el ejercer el derecho a la libertad. Y restarle funciones a IFETEL, o sea, en los hechos, ¿no? Trasladarlas a la Secretaría de Gobernación, sino que IFETEL, pues, se concibió en la reforma constitucional como un ente autónomo, fuerte, pues que pierde prácticamente todas sus facultades ante esta tentativa por parte de la Secretaría de Gobernación de volverse, pues, lo que fue alguna vez en los años 50, 60, 70, con un control verdaderamente avasallador de los medios de comunicación. Eso es muy, muy preocupante. Gente en la calle manifestándose el día de hoy, como se ha dicho. Carlos Brito, un estudiante y parte de quienes están manifestando en estos momentos frente a la principal televisora del país, que es Televisa, está frente a las vallas policiales que están rodeando precisamente la televisora. Carlos, espero escucharte en este momento. Gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, Carmen, un saludo a todos. ¿Cómo están las cosas, Carlos? Cuéntanos, ¿cómo está siendo la manifestación? ¿Qué pasó en este recorrido y qué está sucediendo en este instante? Bueno, esta manifestación se convocó como hace mucho tiempo no se convocaba, y justamente lo que acaba de decir Darío, por el miedo que se ha enviado a la sociedad, el miedo que se ha sembrado en la sociedad, sobre todo la del DF, muy cultivada en lo político, para poder participar de manera espontánea, sin que sea un partido político, una figura, un líder o un sindicato el que convoque. Se convocó en redes sociales y como una manera de seguimiento a otras manifestaciones. La del 10 de abril fue convocada a través de organismos de derechos humanos también. Y es que lo que ha ocurrido es que con esta amenaza, esta propuesta, esta iniciativa de ley, han ocurrido dos cosas que van en sentidos que parecen opuestos, una muy positiva y una muy negativa. La positiva es que estos temas que estaba en discusión el Código Nacional de Procedimientos Penales en las cámaras del Congreso, que se planteaba de hecho la continuación de la geolocalización, como lo acaba de mencionar yo, estaban fuera de la agenda pública. No, parece que el tema de la reforma de telecomunicaciones se limitaba, incluso la ley de IFETEL, se limitaba a resolver un problema
de dos grupos de ricos, ¿no? Y lo que ha ocurrido con esto es que conforme hemos empezado con esta avalancha de información para hacer que la gente se entere de cómo le afecta, la narrativa de esta discusión está siendo trasladada hacia los ciudadanos. Eso es una cosa de derechos. En las redes, poco a poco, de manera autónoma, mucha gente decidió que en efecto esto es una cosa de derechos, una cosa que me afecta a mí, a ti, a todos, a mis amigos, a mis hermanas, a mis tías, y decidieron tomar la iniciativa de convocar. Se convocó por primera vez, hace mucho tiempo, partimos del Ángel, aproximadamente 1.500 personas, llegamos hasta el Senado. En el Senado estuvo detenida la marcha, quizá una hora probablemente, y se decidió continuar hasta aquí, hasta Televisa, donde nos recibieron bloqueando Chapultepec, una barra de granaderos, ¿no? Que sin ningún tipo de fundamento legal, hablando de violaciones de la libertad de expresión, pues decidieron bloquear la manifestación, cortarla, y bueno, los ánimos subieron y hubo enfrentamientos que resultaron en detenidos, lesionados, manifestantes que hoy hasta el momento están desaparecidos. El director de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública no nos ha dado la lista de los lesionados, y pues así las cosas en la ciudad. Así las cosas. Carlos Brito, ¿en este momento continúa la gente en la calle o ha concluido la manifestación? Ha concluido la manifestación, hay un grupo de manifestantes que continuamos aquí esperando que se den los nombres de los manifestantes lesionados. Tenemos, al menos acá, a ras de tierra, tres compañeros que no se sabe su estado. Los celulares de los lesionados están apagados, ¿no? Y pues insisto, parece que la actitud de los policías, la actitud ha sido, pues, no solamente hermética, ha sido grosera, burlándose incluso de aquellos que estamos pidiendo información acerca de los manifestantes. Carlos Brito, te agradecemos estar aquí para contarnos. Estaremos en comunicación y siguiendo de cerca lo que ocurre con esta manifestación y con todo este debate abierto y polémica abierta sobre la iniciativa enviada por Enrique Peña Nieto al Senado de la República para esta ley constitucional. Gracias, Carlos, por estar aquí esta noche y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Daniel, Darío, después de la pausa regresamos en la parte final. Estamos en la parte final. Darío Ramírez, Daniel Gershenson. ¿Con qué te despides, Daniel, de este programa? Pues mira, creo que si de veras son ciertas las versiones de que la parte de telecomunicaciones se va a descartar, a moderar, suponiendo, sin conceder que eso es lo que sucede, no podemos dejar de insistir en que la parte referente a la radiodifusión pues también es inservible, ¿no? Yo veo esto, si me permites, Carmen, como una especie de regalo envenenado. Es una manzana y la mitad está podrida y la otra mitad está envenenada. Creo que el acento de la sociedad civil en redes sociales, presencial, virtualmente, tiene que tener en la mira ambos dos aspectos, porque sí son muy lesivos, y te voy a dar un ejemplo entre muchos, ¿no? Un colectivo que se llama Libre Internet para Todos envió para su dictaminación la primera iniciativa ciudadana derivada de la reforma constitucional del sexenio pasado. Se obtuvieron 127,000 firmas que buscaban que el Internet tuviera una alta penetración, fuera libre, se aprovechara la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, una serie de consideraciones técnicas, ya no nos da tiempo para abundar. El Senado no ha dictaminado hasta el momento. Fue la primera iniciativa ciudadana con todas sus características, y bueno, pues ahí ves tú el desaseo inicial que pues de alguna manera justifica el que pues leyes como estas totalmente esquizofrénicas, retrógradas, pues tienen que echarse atrás, pero al 100% y no al 50%. Bueno, todo un tema, Daniel Gershenson, que seguiremos muy de cerca. Darío Ramírez, para despedirnos, algunos pensamos, me incluyo, que algunas partes de esta iniciativa enviada por Peña Nieto pudieran estar deliberadamente así, inaceptables, como lo de Internet, por ejemplo, pues para
abrir un espacio de debate, de discusión y de polémica que distraiga una energía social y que otros elementos muy importantes también no estén a flor de piel en la discusión. ¿Qué piensas de esa idea? Bueno, yo le sumaría, también me sumo a la idea, pero lo pondría en el contexto de la luz de reformas. Es decir, bueno, entre la reforma electoral vienen las secundarias de la energía y dentro de todo ese contexto tienes que agarrar una parte que es de telecomunicaciones, ¿no? La de competencia, telecomunicaciones, petróleo, energía. Y así no se puede. Vaya, es una responsabilidad legislativa de repente sacar todas estas reformas al vapor. Trascendentes. Bueno, yo creo que esta es, por lo menos la democrática, la de telecomunicaciones, sí tiene que hacerse un ejercicio, vaya, mucho más serio en términos de rendición de cuentas de qué están discutiendo y cómo le están discutiendo, porque después de la iniciativa tiene más de 200 cuartillas, es decir, los que la hemos leído nos tardamos mucho en analizar esos lenguajes rebuscados y detectar verdaderamente dónde está esa poca certeza jurídica que te dan para ejercer el derecho a la libertad de expresión. No hay. Yo lo que veo de esta reforma de telecomunicaciones es que no tiene un talante democrático. Lo que buscan es el cerco informativo y el cerco de ideas. Lo están intentando y lo van a seguir intentando, pero creo que claramente como está esa iniciativa y como sé que hay otros intentos, el objetivo es quitemos esa posibilidad de ese libre flujo de ideas y de información en este país y lo van a ir intentando lograr ese cerco. A mí es lo que me preocupa y no creo que estar exagerando una vez haber leído ese texto. Contra las mejores prácticas internacionales, Carmen. En Brasil se acaba de aprobar una carta de derechos de los usuarios de Internet centrada precisamente en las personas, en los derechos, no en los proveedores, no en las facultades que quiere obtener el gobierno para vigilarnos, para espiarnos, para meterse en nuestras vidas privadas, para bajarle el switch de Internet si en una marcha no le parece pues a lo una que se autoridad está indefinida. Exactamente, es un engendro, es un esperpento, lo vamos a combatir desde la sociedad civil. Yo saludo a colectivos como Artículo 19, hay muchas personas que tampoco están necesariamente afiliadas, pero que se están solidarizando, y bueno, pues ya veremos qué sucede con esto. Queda la opción también judicial, ojalá no lleguemos a eso. Veremos, Darío Ramírez, Daniel Gershenson, Carlos Brito, lo que venga en las próximas horas y días, porque es de horas y días el asunto. Gracias por estar aquí y hablar de ello. Estaremos al pendiente y comunicación permanente con ustedes. Gracias a usted que nos permitió acompañarles en este programa. Pásenla bien, seguiremos el tema. Buenas noches y hasta mañana. Censuraría o bloquearía la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, actualmente en discusión en el Congreso de México, los contenidos de Internet. También, en el capítulo de colaboración con la justicia, la posibilidad de la intervención de llamadas telefónicas previa orden de un juez en el caso de investigaciones criminales. Sin embargo, para algunos legisladores de la oposición, sí existió la intención de imponer un dictamen que contemplaba medidas nocivas, entre ellas el control estatal de Internet y sus contenidos. Dicen que el gobierno dio un paso atrás luego de las quejas de organizaciones civiles y manifestaciones como las registradas este martes. Realmente fue gracias a la presión de los jóvenes en redes y en las calles que los políticos vimos, sí nos va a costar, entonces nos echamos para atrás. Por lo pronto, las leyes que regularán el sector de las telecomunicaciones serán debatidas, han dicho algunos legisladores, artículo por artículo, y para ello tomarán el tiempo que sea necesario. La Ley de Telecomunicaciones fue promulgada en junio de 2013 y dota el Estado de mayores capacidades para la competencia en la materia. Regula el espectro radioeléctrico, controlado actualmente por el Estado, y permite la inversión extranjera en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Algo que hasta ahora estaba en manos fundamentalmente de dos empresas preponderantes, Televisa y American Móvil.
Y la controversia en los últimos días se ha centrado en el control que se plantea a la Internet, en cómo, como dijimos, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, algunos especialistas, como el abogado especialista en Derecho a la Información, Joel Gómez Treviño, con quien conversamos más temprano, consideran a este factor como un distractor dentro de una legislación mucho más profunda. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. La reforma es extremadamente compleja. Actualmente lo que se ve en redes sociales, lo que se ve en Facebook, los colectivos que se están armando para luchar en contra de la reforma, están concentrados en poco menos de 10 artículos de esta reforma. Sin embargo, esta es una reforma que pretende crear dos nuevas leyes y pretende reformar 13 leyes ya existentes en México. Estamos hablando de que lo que se están peleando o por lo que se está discutiendo en Internet equivale al 2.47% de la reforma de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. La reforma es un monstruo y es muy difícil de que la entendamos si no nos metemos a leer las 245 páginas que contiene. Ahora, hoy, por ejemplo, decía el senador Lozano que toda propuesta de Internet queda fuera del proyecto de dictamen. ¿Tú lo crees? Yo la verdad no me la creo. Creo que tanto los diputados como los senadores del partido que gobierna actualmente a nivel ejecutivo tienen línea muy clara de aprobar la propuesta tal y cual como está. Esta mención del senador Lozano probablemente es para despistar. Yo dudo mucho que se elimine. Yo creo que a lo mejor lo van a maquillar, van a tratar de maquillarlo un poco a efecto de disminuir los potenciales reclamos que se dé a nivel nacional y también internacional en materia de libertad de expresión, de protección de la privacidad de los usuarios, de libertad de contenidos, etcétera. Ahora, esto, si de aprobarse, vendría de verdad esta cuestión de censuras, de bloqueos de contenido, en fin, toda una cuestión, es que es lo que hemos estado viendo de la polémica en las redes sociales. Sí, fíjate, hay básicamente dos áreas que preocupan a todos los internautas. Uno es un capítulo que se llama de la neutralidad de las redes y otro se llama de la colaboración en materia de seguridad y justicia. El primero aparentemente es un capítulo bueno, porque la neutralidad de las redes es un concepto que se maneja a nivel internacional en países de primer mundo, y en Chile también ya se reformó la ley de telecomunicaciones para asegurarnos de que la red se maneje de una manera libre, por así decirlo, de que no haya intervenciones que amañadamente busquen favorecer ciertos contenidos o perjudicar ciertos contenidos. Pero el término redes... El término redes... Por ahí puede estar la trampa. Sí, puede estar la trampa. Y bueno, si nos hacemos un poco más para atrás, definen Internet como un conjunto de redes de telecomunicaciones. Entonces, de ahí el gobierno está diciendo Internet es algo que voy a regular y voy a controlar, cosa que evidentemente no había hecho hasta el momento. El segundo paso es este capítulo de neutralidad de las redes trae por consecuencia o la posibilidad de que se bloqueen contenidos a petición de los usuarios o a petición de gobierno inclusive, en caso de que los contenidos sean ilegales. Va a poder haber censura, la censura va a ser autorizada bajo esta supuesta burbuja de neutralidad de redes. Y el otro capítulo que es muy preocupante es el de la colaboración en materia de seguridad y de justicia, porque aquí se le están imponiendo graves cargas a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, a los concesionarios, para cualquier cantidad de cosas relacionadas con localizar dispositivos en tiempo real, tener la posibilidad de localizar dispositivos en tiempo real en cualquier momento, que todos los dispositivos tengan esa capacidad de localización, que guarden bases de datos por 24 meses o más si el gobierno lo pide, para que en cuanto se solicite información sobre cierta comunicación o cierto usuario se pueda brindar esa información en tan solo 24 horas de que el gobierno la pida. Y además piden que cada empresa de comunicaciones o concesionario tenga una persona o un departamento disponible 24 horas por 7 por 365 días del año a disponibilidad de gobierno, para que en cualquier momento que el gobierno levante el teléfono les diga necesito esta información, necesito que me la des en 24 horas. Entonces imagínate lo que representa para concesionarios de telecomunicaciones guardar la información de todos sus usuarios por un periodo de 2 años. Estamos hablando de tal vez una inversión millonaria que tendrán que hacer, y sin duda esa inversión repercutirá en los costos finales. Toda una serie de cuestiones que evidentemente ponen en peligro pues la labor, por ejemplo, del comunicador. Eso, del comunicador y de cualquier persona, porque mira, todo está bajo el amparo, bajo la burbuja de investigaciones en materia de delincuencia organizada, de secuestro, de extorsión y de amenazas. El que más me preocupa es el último, porque amenazas puede ser tan amplio como a ojos del juzgador convenga.
Pública. Y además estas facultades de pedir información están en el Procurador General de la República, los procuradores de los estados y en cualquier autoridad que se delegue esa función. Puedes hablar mal de un político y eso puede ser una amenaza. Sí, lo que va a pasar es que en la práctica les van a delegar esa función a cualquier ministerio público que puede estar al servicio de la delincuencia organizada y se va a utilizar esto como un arma pues para apaciguar o para callar gente incómoda o para callar competencia. Puede utilizarte para muchas cosas. Compartir información en relación con los retos de defensa cibernética y métodos para enfrentarlos. Ante los cambios profundos y las nuevas tendencias globales, tenemos la responsabilidad compartida para reafirmar principios, valores y enfoques comunes sobre los cuales se basa la paz y la seguridad de Norteamérica. El Congreso brasileño aprobó una ley pionera en el mundo para regular Internet, que consagra el principio de la neutralidad de la red y que establece reglas para preservar la privacidad de los usuarios. Brasil presume la primera ley de regularización de Internet en el mundo. Para o uso da Internet no Brasil. La legislación que consagra la privacidad de los usuarios fue aprobada por unanimidad en el Senado y entró en vigor el pasado miércoles, autorizada por la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Que o Brasil defende que a governança da internet seja multissetorial, multilateral, democrática e transparente. Nós consideramos o modelo multissetorial a melhor forma de exercício da governança da internet. Los puntos a destacar de la nueva regulación son la neutralidad de red, la privacidad para el usuario, la libertad de contenidos y combatir los delitos informáticos. É necessário e inadiável dotar de caráter global as organizações que hoje são responsáveis pelas funções centrais da internet. Otros de los objetivos de la legislación es la promoción de más servicios de Internet brasileños y la menos dependencia de los servicios que ofrece Estados Unidos, ya que estos almacenan información privada del país. El proyecto conocido como Marco Civil de Internet fue propuesto en 2009 y tomó fuerza en Brasil tras la revelación de espionaje realizado por la Agencia de Seguridad estadounidense al gobierno de Rousseff. Al participar en un evento público, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la reforma en telecomunicaciones es clave para elevar la competitividad. El mandatario aseguró que México debe concretar cambios en el sector y señaló que actualmente el país ocupa el lugar 79 entre 148 economías consideradas en el Índice de Conectividad Global 2014, debido a su poco acceso a tecnologías de la información y de comunicación. La reforma en telecomunicaciones es clave para elevar la competitividad de nuestra economía. Las declaraciones del presidente fueron hechas luego de que el senador del opositor Partido Acción Nacional, Javier Lozano, anunciara que pospondrá la reunión de comisiones sobre telecomunicaciones para este viernes para dar más tiempo al análisis del proyecto de reformas secundarias al que la oposición exige cambios, sobre todo en temas relacionados con la competencia, regulación asimétrica de preponderancia y el control estatal de Internet y sus contenidos. No obstante la polémica, el senador panista aseguró que el proyecto de dictamen que elaboró es un buen documento de arranque para su discusión. Conozco que es un buen documento, al menos es un muy buen punto de partida, pero yo creo que se puede enriquecer muy bien en comisiones y lograr que el Pleno tenga una votación mayoritaria amplia y bueno, pues esto ojalá pueda ser en este periodo, sino de cuando nosotros dejamos esto en este año. Este mismo jueves, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la prioridad ahora en el legislativo es la reforma política y después la de telecomunicaciones. Primero veamos la reforma político-electoral, después veamos la reforma en telecomunicaciones y por supuesto que hay que abordar el tema de la reforma energética. Y esto se va a cumplir. Abordemos estos dos temas y por supuesto que he escuchado que se va a lograr espero, y así lo esperan los mexicanos, y estoy seguro que así los legisladores, un periodo extraordinario que permita discutir la reforma energética y no se espere al siguiente periodo ordinario.
El gobierno federal y la bancada del partido oficial, el PRI, han reiterado que el dictamen que se discute en la Cámara Alta contempla mayor competencia en el sector, servicios de calidad y mayor cobertura con precios accesibles. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Y más temprano conversé con el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, quien aseguró que el gobierno federal está abierto al enriquecimiento del debate en torno a al controvertido dictamen. Esta es parte de esa conversación. Este debate público que se ha dado viene a enriquecer precisamente esta iniciativa. Este debate público con aportación de ideas, con preocupaciones, con inquietudes, también con puntos muy positivos en donde han identificado puntos bastante buenos en la iniciativa. Es un debate que nos lleva finalmente a enriquecer, a converger y enriquecer esta iniciativa para fortalecerla. ¿Qué queremos? Queremos una ley muy sólida, una ley que realmente permita cumplir con los objetivos de política pública que están plasmados en la reforma constitucional, y creemos que a través de este proceso democrático es como vamos a llegar finalmente a una iniciativa, un dictamen y finalmente a una ley que realmente salga fortalecida. Ahora, subsecretario, yo le preguntaría ¿hasta dónde están dispuestos a ser flexibles y aceptar esos cambios? Yo creo que hay una dirección muy clara en el sentido de que toda aquella aportación, sugerencia, cambios, propuestas que vengan a fortalecer la iniciativa debe de considerarse. En segundo lugar, todo aquello que sea congruente, convergente con el cumplimiento de los objetivos de política pública que se buscan, pues también por supuesto que debe considerarse. Creo que estos temas deben de ponerse muy claramente sobre la mesa y manifiesta de parte del gobierno de la República la disposición a escuchar, a considerar y a tomar en cuenta todo aquello que venga a ser una aportación importante. Ahora, por ejemplo, si vamos por parte, en el tema de Internet, que ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos y que incluso ha generado manifestaciones en torno al rechazo porque lo consideran que trae censura, control en contenidos, en fin, lo que conocemos. Ese caso, en este caso, ese tema pues quedaría descartado. Lo ha dicho el senador Javier Lozano, que ya eso no se va a tocar. Sin embargo, hemos visto organizaciones civiles que dicen que no, que todavía persiste y que hay intención de censura, de bloqueo, de contenidos, en fin, toda una serie. Bueno, en primer lugar, decir que es muy importante, sumamente importante, manifestar de forma enfática que hay un absoluto respeto a la libertad de expresión, que no se pretende por ningún motivo censurar o reprimir la capacidad que tenemos los ciudadanos de manifestar nuestras ideas, de comunicarnos entre sí y de libremente manifestar nuestras opiniones. Por otro lado, también es fundamental decirte que la política de penetración de servicios de Internet es verdaderamente fundamental y es un eje articulador de la política pública en el gobierno de la República. Yo te diría que, bueno, el tema de la transición a la televisión digital terrestre incorpora elementos de conectividad a Internet. El programa de México Conectado, estamos hablando de alrededor de 250,000 sitios públicos que se deberán de conectar de aquí al año 2018 y que todo ello lleva muy claramente el hecho de que estamos conscientes de la importancia que tiene el conectar a todos los mexicanos, que seamos parte de la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces, con estas premisas fundamentales, quiero explicarte que los temas que se pusieron en la iniciativa relacionadas con la colaboración con la justicia eran temas estrictamente relacionados con la materia de seguridad nacional y de procuración de justicia. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Recientemente se acaba de, de cumplir un año de lo que pasó en Boston en el maratón. Las bombas que explotaron en Boston se activaron vía celular. Entonces, estos temas son los que preocupan a las instancias que deben de procurar justicia y de cuidar los temas de seguridad nacional. Por eso estaban puestos en la ley. Son temas que pusieron sobre la mesa las instancias de seguridad nacional, que no están necesariamente enmarcados en los objetivos de política pública que se definen en la reforma constitucional, que están más en cuestiones de mercado, más competencia, mayor penetración, mayor inversión. Pero bueno, se consideró que era un momento para que las entidades de seguridad nacional actualizaran sus requerimientos tecnológicos para que puedan hacer su trabajo precisamente en materia de seguridad nacional.
se dan interpretaciones distintas en el sentido de que esto iba a afectar a los ciudadanos. Esas interpretaciones, quiero decir con toda claridad, que no iba en el sentido de afectar a la población en general, eran temas circunscritos en estricto sentido a temas de seguridad nacional. Y en cuanto al control de contenidos, también hay una preocupación bastante fuerte. Ese es otro de los grandes debates. En la Constitución se establece muy claramente en el artículo 11º transitorio que el IFT será responsable en lo que respecta exclusivamente a vigilar los tiempos de la publicidad y a vigilar los contenidos infantiles. Eso es lo que se debe de plasmar en la ley secundaria para que el IFT, en materia de regulación de contenidos, se dedique exclusivamente a lo que la Constitución establece. Y eso es lo que está plasmado precisamente en el dictamen. Sí, pero todo el mundo decía poner al gobierno el que sea el regulador de los contenidos. Bueno, esa es una decisión de política pública. O sea, una cuestión es si esa decisión tiene fundamento constitucional o si realmente es un tema de debate en el sentido de qué es lo que más conviene en materia de política pública. La Secretaría de Gobernación pues ha venido a lo largo de muchos años vigilando precisamente el que se cumplan algunos contenidos, que tiene que ver básicamente con el hecho de que se defina una clasificación para cierto contenido y que la Secretaría de Gobernación vigile que cumple precisamente el contenido con la clasificación que debe de tener, ¿no? Es una discusión que está ahí. Y bueno, según han dicho los legisladores, Lozano decía que para mañana pues va a haber discusión, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, tenemos un mes con discusión, porque hoy se cumple un mes que se envió la reforma, fue el 24 de marzo que se envió por parte del Ejecutivo Federal al Senado, e insisto, ha sido una enorme discusión, pero muy positiva. Esto realmente está pues despertando diferentes puntos de vista, insisto, veo como conclusión, como resultado de todo este debate, un fortalecimiento de la ley. Muchas gracias, subsecretario, por estar acá con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, en reunión de las directivas de las bancadas políticas en el Senado, se acordó retomar el dictamen de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones del panista Javier Lozano, pese a las protestas de legisladores de su propio partido, el PAN, y del Partido de la Revolución Democrática. La discusión fue retomada de manera privada en el Senado de la República, luego de que esta mañana fuera rechazado el mismo proyecto de dictamen presentado por el panista Javier Lozano, duramente criticado por especialistas en telecomunicaciones que lo consideran opuesto a lo planteado en la reforma constitucional promulgada el 10 de junio de 2013. Tras casi 3 horas de discusiones, los legisladores señalaron que será el mismo dictamen de Lozano el que se discutirá el próximo jueves en comisiones, por lo que los senadores tendrán solo 24 horas para hacer observaciones y otras 24 horas para hacer ajustes una vez que se convierta en predictamen. Eso ocurría en el recinto legislativo, donde esta tarde llegaron desde el Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México, cientos de manifestantes con mantas y consignas de protesta en contra del dictamen de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. La protesta, como lo ven en pantalla, convocada por organizaciones civiles a través de las redes sociales, en especial para manifestarse contra apartados que perfilaban un mayor control sobre la Internet y sus contenidos. Cuando algunos de los manifestantes acudieron ante las instalaciones de la empresa Televisa en la avenida Chapultepec, en la Ciudad de México, volvieron a producirse enfrentamientos con los granaderos que formaban una valla en las instalaciones. Una protesta que, como dice el periodista Genaro Villamil, debería hacerse extensiva a otros aspectos del dictamen que algunos señalan hasta la fecha no ha sido posible conocer en su totalidad. Más temprano, CNN conversó con Genaro Villamil mientras se desarrollaba esta protesta en Paseo de la Reforma y le preguntamos si el rechazo inicial del dictamen podía considerarse una victoria de los usuarios de las redes. Esto es lo que nos dijo. Más bien es una demostración del fracaso de la imposición de Lozano. No necesariamente un éxito de las redes sociales, porque él había vendido la idea de que su documento ya quitaba toda la parte restrictiva y persecutoria de Internet, lo cual pues nadie lo confirmó porque hasta ahora no se conoce el documento de Lozano.
Lo que sí es un hecho es que ya hay esta manifestación junto con otras, es una expresión ciudadana de descontento, de molestia, de hartazgo por un intento de apresurar y de imponer una ley evidentemente contraria a la libertad de expresión. Es una iniciativa que tiene, es una mesa de 3 patas. La mesa se llama control, es una búsqueda del control del gobierno sobre las comunicaciones de Internet, sobre los contenidos en los medios audiovisuales. Por eso le retornan a la Secretaría de Gobernación facultades para vigilar, monitorear y calificar los contenidos, y un control a favor del duopolio televisivo para que no haya competencia real y efectiva tanto en televisión abierta como en televisión restringida. Por eso a Televisa no se le afecta en lo más mínimo en su creciente poder sobre la televisión restringida, por ejemplo. Entonces, son esas 3 patas. No se puede nada más cambiar una y dejar las otras 2. Es decir, hay que cambiar todo el modelo. Lo digo porque hay senadores que lo están diciendo con mucha razón, que pueden utilizar el asunto del Internet como moneda de cambio para decir, ya ven, ya les quitamos lo de Internet y todo lo demás está muy bien. Yo creo que también todos tenemos que estar muy conscientes que no son unas cosas por otra, es todo el diseño y la arquitectura de una iniciativa que es contra la Constitución, hay que cambiarla. Lo más probable es que se vayan a un periodo extraordinario de sesiones que inicia en mayo. Creo que lo más importante en este tema no es aprobar fast track una ley que está mal hecha, una ley que está mal planteada, sino realmente una ley que respeta la Constitución. El senador Lozano dice que es una táctica dilatoria. Lo más dilatorio que puede haber es aprobar una ley anticonstitucional, porque a final de cuentas va a quedar atorada en la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que hay que evitar. Y este tipo de manifestaciones como la de hoy están defendiendo la libertad del uso de Internet, de expresión en Internet, en función de lo que establece la Constitución mexicana. Otra vez se están movilizando las redes sociales, y los jóvenes se están movilizando más en redes sociales que en las calles, pero eso es un asunto novedosísimo. Eso no lo vimos cuando se aprobó y se impuso la ley Televisa en el 2006, porque las redes sociales en esa época no jugaban un papel fundamental. Y cada vez más, desde el 2011 a la fecha, las redes sociales en México son una alternativa. Y eso que solo el 20%, 25% de la población tienen acceso a ellas. De ahí el miedo que les tienen y las ganas de controlar el contenido en Internet, ¿no? Y bueno, también participó en esta protesta el activista Daniel Gershenson de la organización Al Consumidor, y así nos expresó su punto de vista sobre esta controvertida ley. Queda el reforzamiento de los actuales mecanismos, recursos todavía peores, una reedición de lo que fue la ley Televisa de hace 8 años. Los oligopolios pues parece que siguen mandando, ningún concepto que fortalezca a las radios comunitarias, indígenas, el concepto de televisión pública, de radio pública, brilla por su ausencia. Entonces yo creo que pues el diablo está en los detalles.